Hola, arrancamos directo con este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en una reflexión espiritual súper dinámica y la verdad muy profunda, que viene directamente de las enseñanzas del padre Mike Schmitz y de la increíble serie La Biblia en un año de Ascension. Vamos a transformar una historia bíblica fascinante en un plan de acción concreto para nuestra vida diaria. Nos enfocaremos en el núcleo teológico de lo que significa realmente confiar. Así que comencemos. Bien, adentrémonos en esto. El padre Mike hace una observación que nos deja pensando. Casi siempre creemos que las grandes declaraciones de fe ocurren cuando todo está en paz, ¿verdad? Sentados cómodamente. Pero imaginemos por un segundo que nuestro mundo entero está colapsando, perdiendo la casa, la familia, literalmente enfrentando amenazas de muerte. Bueno, es precisamente en ese contexto de caos total, con el polvo todavía flotando en el aire, donde realmente se pone a prueba y se forja la confianza. Pasemos a la primera sección. Confianza en la batalla. El contexto del Salmo 3. Para captar la magnitud de esta historia, tenemos que viajar al segundo libro de Samuel, capítulo 15. La caída del rey David no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Como el padre Mike lo describe de una forma tan genial, su hijo Absalón se plantó en las puertas de la ciudad y se convirtió en este personaje público irresistible. O sea, era como el Brad Pitt de Jerusalén. Durante 4 largos años se dedicó a robarse el corazón de la gente, y cuando suena la trompeta en Hebrón, la conspiración estalla por completo. David, el gran rey, tiene que huir de su propia ciudad, cruzando el arroyo de Cedrón descalzo y llorando. Es una imagen de exilio repentino absolutamente desgarradora. Y es justo ahí, corriendo por su vida, donde nace esta tremenda verdad teológica. El Salmo 3 no lo escribió un rey tomándote a salvo en su trono. ¡Para nada! Fue escrito por un padre con el corazón hecho pedazos, escondiéndose en el desierto porque su propio hijo lo quiere matar. Cuando recordamos que estas palabras fueron pronunciadas entre lágrimas y con los pies descalzos, el impacto que tienen es 1.000.000 de veces mayor. Ahora, lo que verdaderamente resulta interesante aquí es el contraste enorme en cómo vivimos la fe. Casi siempre tenemos una fe condicional, ¿no? Es como que decimos, bueno, que pase la tormenta, que se arregle el problema y entonces diré que Dios es grande. Pero la visión que el padre Mike Schmitz rescata de este texto nos empuja a algo radicalmente distinto: confiar en Dios en el medio de la batalla. Lo de David es una confianza activa, en tiempo presente. Es declarar que Dios nos protege mientras literalmente escuchamos las espadas del enemigo acercándose a la distancia. Sección 2. El costo de la inacción. ¿Cómo comenzó la rebelión? Pero, ¿cómo es que un rey tan poderoso termina en una situación tan lamentable? Aquí el padre Mike nos da una pieza clave del rompecabezas. Todo comenzó con la inacción. Verán, David era un líder militar increíble, pero como padre falló rotundamente. Cuando hubo transgresiones graves en su familia, tiempo atrás, él simplemente no hizo nada. Esa pasividad, ese silencio ante la injusticia en su propia casa, fue exactamente lo que pavimentó el camino y alimentó el resentimiento de su hijo Absalón. El costo de quedarse de brazos cruzados fue, al final del día, perderlo todo. Y por si fuera poco, el dolor se vuelve insoportable con Ahitofel. Este hombre no era un empleado más, era el amigo de confianza de David, su consejero más íntimo. Que él se una a la rebelión es una traición que corta hasta el hueso. El padre Mike conecta este dolor con el Salmo 41, donde se describe esa angustia tan específica de que un amigo familiar, alguien que comía pan en tu misma mesa, te dé la espalda. Es el golpe de gracia para el corazón de David en su momento más vulnerable. Sección 3. El núcleo teológico. Humildad ante la vergüenza. Y esto ilustra de manera brillante la verdadera naturaleza del liderazgo bajo presión. Normalmente, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, nos ponemos a la defensiva. Pero David responde con una nobleza asombrosa. No sale corriendo despavorido para salvar su propio pellejo. Se queda en las afueras de la ciudad para asegurarse de que su gente escape a salvo. Asume toda la vergüenza de su propio fracaso públicamente. Es como el capitán de un barco que se hunde, asegurándose de que todos tengan un salvavidas primero. Y lo más impactante, rechaza usar a Dios como un amuleto. Él envía el arca de la alianza de regreso a Jerusalén, rindiendo totalmente su futuro a la voluntad divina. Sección 4. La conclusión fundamental. La síntesis del padre Mike. Entonces, el punto crucial es este: la gran síntesis al estilo del padre Mike Schmitz. No podemos tener una fe pasiva que solo se siente esperar el final feliz. La confianza real es una elección consciente y firme que hacemos hoy. No se construye en la comodidad de la victoria, sino en la incertidumbre de la lucha. Es tomar la decisión absoluta de apoyarnos en Dios ahora mismo, mientras el problema nos sigue quitando el sueño, mientras la herida sigue doliendo y mientras todavía no sabemos cómo va a terminar la historia. Sección 5. El desafío diario.
pasar de la verdad a la acción. Avancemos y veamos cómo esto se desarrolla en nuestra propia realidad. Porque aprender teología está muy bien, pero el objetivo es que esto nos transforme. Para evitar ese costo destructivo de la inacción que derrumbó a la familia de David, el padre Mike nos lanza un desafío concreto. Tenemos que revisar nuestras vidas. ¿En qué áreas estamos siendo pasivos hoy? A lo mejor hay alguien en nuestro entorno que necesita nuestro perdón, o alguien que necesita saber que lo amamos. O tal vez nos han ofrecido perdón y nuestro propio orgullo nos tiene paralizados. La tarea aquí es dar pasos inmediatos. No dejemos esto para mañana, hagámoslo hoy. La reconciliación activa es nuestro mayor antídoto contra el desastre que nace del silencio prolongado. Sección 6. Un enfoque de oración final. Reflexiones finales. A medida que cerramos este análisis, queremos llevar todo esto de la cabeza al corazón, directamente a un espacio de oración. Es una interrogante provocadora para examinarnos profundamente. ¿Dónde nos impide la inacción alcanzar la reconciliación hoy en día? Miremos nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades, y respondamos con total honestidad. Que esta pregunta resuene fuerte y nos motive a dar ese paso hacia la sanación, antes de que el silencio tenga un costo irreparable. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Sigamos caminando juntos en la fe y aplicando la verdad. ¡Hasta la próxima!